Hola, hola, ¿cómo les va? Domingo 30 de junio, bienvenidos a Sin Corbata. Este es el primer programa 100% de economía de la televisión chilena, siempre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU, como eje central de este programa. La segunda mayor preocupación de los chilenos, según la última encuesta CEP, después de la delincuencia, viene el tema de las pensiones, la reforma de las pensiones. Ya cumplimos 3 años, exactamente 3 años, de la primera gran marcha No Más AFP, una de las marchas más multitudinarias en nuestro país después del retorno a la democracia. Han pasado 3 años, prácticamente 1000 días, y nuestro sistema de pensiones no ha recibido, no ha sufrido ninguna modificación. El tema de las pensiones, tema central, este domingo en Sin Corbata. Conozcamos primero a nuestros panelistas. Soledad Obando, ingeniera, directora ejecutiva de ASET. Su motivación, democratizar la innovación y el emprendimiento. Palabras clave, humanidad, carisma, exigencia y eficiencia. Yolanda Pizarro, doctora en educación y asesora de gobierno en temas de género, consejera de promoción a Chile y directora de la Fundación Guazú. Su motivación, lograr un cambio cultural con perspectiva de género. Palabras clave, género y diversidad con inclusión. Andrés Guerra Panaybe Ríos, ingeniero comercial, magíster en Dirección y Gestión de Impuestos, gerente de Previsionarte. Su motivación, generar conciencia sobre el futuro previsional de los chilenos desde el conocimiento. Palabras clave, gestión estratégica y educación previsional. András Utov, doctor en Economía y exintegrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones. Su motivación, mejorar el bienestar a través de políticas públicas de seguridad social. Palabras clave, bienestar, justicia social y solidaridad. Carolina Grunwald, ingeniera comercial y máster en macroeconomía y finanzas, economista de Libertad y Desarrollo. Su motivación, libertad y sostenibilidad fiscal. Palabras clave, flexibilidad, productividad e integración. Bienvenidos. A ver, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones, las jubilaciones que se pagaron en el mes de marzo, en promedio totalizaron, escuche bien, 259.000 pesos. En el caso de los hombres, promedio 330.000. En el caso de las mujeres, escuche bien, 190.000 pesos. 140.000 de diferencia, no solamente pensiones de miseria, sino que también hay una brecha de género que sigue presente en nuestro país, no solamente a nivel de sueldos, eso se traduce a nivel de pensiones. ¿En qué está la reforma a las pensiones? En el Congreso, la nota es de Marcela Arancibia. Cada mes, los trabajadores destinamos el 10% de nuestro sueldo bruto al ahorro previsional. Pero el año pasado el gobierno anunció que elevará la cotización obligatoria hasta alcanzar el 14% en 8 años más. La duda surgió de inmediato. ¿Quién será responsable de administrar ese 4% extra? La propuesta original era que entidades como cajas de compensación, bancos y las cuestionadas AFP se hicieran cargo de su administración, pero es importante que el Estado entre a participar en la gestión de la cotización de la seguridad social en pensiones. Por eso la idea sobre quiénes administrarán el 4% de cotización extra cambió, y con eso el gobierno logró llegar a un acuerdo con la oposición para aprobar la idea de legislar la reforma previsional. No va a ir a las AFP. Tal como lo acordamos, va a ser administrada por un consejo o una institución pública. Parecía tema zanjado, pero fue 2 semanas después, en la cuenta pública del 1 de junio, cuando volvió la polémica. Creemos que el ahorro previsional le pertenece a nuestros trabajadores y son ellos los que deben tener el derecho preferente a elegir quién y cómo se administra. Con esa declaración el gobierno se convirtió nuevamente en blanco de críticas, que habían desconocido el acuerdo con parlamentarios y que las AFP volvían al juego, pero ministros salieron rápidamente a confirmar que las puertas para que las aseguradoras administraran el 4% estaban cerradas. El portazo no cayó bien en las AFP, que ya habían catalogado como insólita la propuesta del gobierno. Acusaron veto y aseguraron que los trabajadores pagarán doble comisión, un análisis que también es parte de algunos expertos. En términos de eficiencia no es correcto dejar a la AFP fuera, uno simplemente es un clamor político, pero si uno lo ve por un sentido de eficiencia, ellos ya están haciendo un servicio. Perfectamente se pudo haber dejado libertad a las personas que quieran mantener.
A pesar de las críticas, el gobierno presentó el Consejo Público Autónomo, un organismo que licitará, pero no administrará el 4% de cotización adicional. De carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e integrado por 5 consejeros, el ente público deberá adjudicar la administración del 4% entre instituciones como cajas de compensación, bancos, cooperativas de ahorro y crédito y compañías de seguros de vida. Este es un sistema en que participa este consejo, pero también participan las AFP. Y jugarán un rol clave porque a pesar del rechazo a la idea de administrar el 4% adicional, las AFP deberán recaudar esta nueva cotización con cargo al empleador y transferir ese monto a las gestoras. Un trabajo que, dicen las aseguradoras, deberán realizar de manera obligada y gratuita. La polémica está lejos de acabar. De hecho, aún faltan etapas legislativas y se prevé que la discusión será compleja, pero a pesar de eso, el gobierno busca que la reforma de pensiones se despache del Congreso a más tardar el 1 de noviembre. Aquí en el programa siempre hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El objetivo número 8, porque no nos olvidamos de eso, es el eje central de nuestro programa. El objetivo 8 habla de empleo pleno y productivo, lograrlo obviamente, y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres. Hoy día en nuestro país, en promedio, el 50% de los afiliados a las AFP cotiza regularmente. ¿Eso es reflejo de qué? El 50%. Tenemos 11 millones de afiliados, 5,5 cotiza regularmente. Un mercado laboral, y lo dejo aquí planteado en el panel, un mercado laboral que está conversando con el sistema de pensiones. Estamos discutiendo tanto el 4%, quién lo administra. No nos enfocamos en esto, Andra. El tema, nuestro mercado laboral conversa con este sistema de pensiones. Antes de entrar a conversar de cuánto subimos la pensión, cuánto subimos la cotización. Mira, hubo un informe del International Center for Pension Management, que es una institución internacional, y dijo que la actual crisis del sistema chileno no se resuelve con el diseño actual. Y uno de los puntos que hace es precisamente lo que me estás preguntando. Hay cuatro puntos que ellos hacen. El primero dice que con los parámetros actuales del sistema, y creo que es algo que vamos a discutir, lo estuvimos viendo, con los parámetros actuales es imposible obtener buenas pensiones, ¿verdad? Porque con un 10%, un 50% de cotizaciones, de densidad de cotizaciones... Y con este mercado laboral. Eso es producto de este mercado laboral. El segundo tema que ellos dicen es básicamente que el sistema no conversa con el mercado laboral y que hay que crear una institucionalidad diferente que realmente se preocupe de aquellas personas que tienen una relación que no es asalariada para poder cotizar, ¿ya? Y eso no se ha hecho, ¿ya? Carola, ¿qué está pasando que en nuestro sistema laboral el 50% de los chilenos cotiza regularmente? Porque si no mejoramos eso, difícilmente el sistema de pensiones, sea la fórmula que sea, porque aquí no está Mandrake el mago, va a funcionar. ¿Por qué el 50% cotiza? El resto no cotiza. Sí, efectivamente, en los últimos datos de los casi 9 millones de personas de la fuerza laboral, cotizan entre 5 y 6 millones de personas solamente. Eso es por muchas razones. Uno, porque nuestro mercado laboral tiene todavía mucha informalidad. Dos, también todavía existe una cultura importante de le pago tanto pero le impongo por el mínimo o trabajemos por debajo. Yo creo que por una parte hay una realidad de un nivel salarial que muchas veces a ti no te alcanza. Por lo tanto, tú dices, cotizo ahora o me guardo esa plata de cotización para gastarla en el mes y muchas veces el mercado laboral es reflejo de eso. El sueldo medio en Chile, de acuerdo a las cifras de las supras de pensiones, 543.000 pesos brutos. Si lo llevamos al líquido, son 450, 460, Yoli. ¿Cómo lo hacemos? Hay un tema también de género. O sea, aquí yo planteaba en la presentación la diferencia entre el sueldo promedio, entre la pensión promedio de un hombre y una mujer. Es prácticamente de un 40%, un 30%, lo mismo que los sueldos. Yo quería volver un segundo, te respondo al tiro, pero pensar en que el sistema no solo no conversa en relación al tema de la empleabilidad, sino que no conversa con las políticas públicas. Las políticas públicas donde particularmente las mujeres somos las que nos vemos más afectadas en esta situación, porque el nivel de informalidad, que es un poco lo que tú decías recién también, afecta particularmente más a las mujeres porque somos las que menos estamos hoy día instaladas formalmente porque estamos haciéndonos cargo del cuidado de terceros. Y eso afecta enormemente, digamos, no solamente a que tengan una baja pensión, sino que las lagunas que tienen las mujeres son mayores que las que tienen los hombres, y eso tiene que ver específicamente porque no
hay no conversa la política pública con este sistema. O sea, si no nos hacemos cargo de eso, y es lo que yo siempre digo, o sea, las mujeres vamos a estar siempre en una situación de desmedro y vamos a seguir sacando un porcentaje enormemente menor que los hombres. Y lo digo, no quiero hablar de cifras porque los expertos son ustedes. O sea, yo me paro desde el paradigma de las mujeres, la equidad de género y cómo eso afecta a la informalidad. La gracia en este panel es que tratamos de abarcar lo más posible, por ejemplo, la Sole, que representa al mundo de los independientes, al mundo del emprendedor. Tú nos mostrabas cuando conversamos en el camarín cifras, números de cotizaciones de independientes o de emprendedores que en verdad asustan. Bueno, claro, hablábamos que en la última encuesta de microemprendimiento que hace el Ministerio de Economía, más o menos alrededor del 26% de las microempresas, o sea, de los microemprendedores cotiza y solo un 40% lo hace regularmente. Entonces, acá la pregunta es por qué, y yo me voy a poner un poquito más de atrás y desde el lado de los emprendedores, pero también del ciudadano común, porque yo siento que esto es un tema tan sensible, pero tan complejo a la vez, ¿no? Cuando uno va y se sienta con alguien y conversa de esto, es muy difícil entender lo que se está conversando hoy día. O sea, muy difícil entender. Al final lo que yo quiero saber es si con este 4% que lo administre quien sea, porque en realidad no tengo idea. El foco está puesto en cualquier parte. Claro, cómo eso va a mejorar lo que me pasa a mí. Eso por un lado, que hay poca información. De nuevo, esta es una conversación que está muy a un nivel político, demasiado técnico-político, y que finalmente a las personas que están haciendo la pega todos los días, a los emprendedores o a los trabajadores, les cuesta poder entenderlo para poder opinar. Lo segundo, que yo creo que también venimos de una cultura que lo dijo, me dijeron aquí un poco la Carolano, que donde tenemos poca conciencia del tema del ahorro y de cuál nivel de protagonismo tenemos en eso para asegurar nuestras vidas. O la conciencia de que vamos a jubilar algún minuto. Exactamente, ¿no? Y yo veo que eso no son temas que se inculquen en la educación, desde la época de la educación, más allá del sistema, no, tampoco hay una conciencia en eso, ¿no? Andrés, el tema que hemos tratado de plantear en este primer bloque, el tema laboral. El tema laboral, lo ha dicho la Carola, András, un sistema laboral que habla en chino y el sistema de pensiones que habla en inglés. O sea, no se entiende. Lo que pasa es que es una realidad que tenemos un sistema laboral que no conversa, y estoy de acuerdo con nuestro sistema de pensiones. Ahora, yo creo que el problema que tenemos es que tenemos que encontrar la forma de hacerlo conversar. Porque por lo menos desde mi punto de vista no podemos ir hacia atrás. Entonces, a la hora de hacerlo conversar es donde me parece que lo que falta es tratar de acercar a través de tal vez organismos como la SECH, acercar a aquellos microemprendedores que hoy no están cotizando. ¿Por qué no lo están haciendo? La primera respuesta va a ser, oye, pero es que no llego, no me da el flujo de caja, no llego a fin de mes, no tengo cómo hacerlo. Que es la misma respuesta que te va a dar el trabajador que dice, oye, pero ¿cómo me estás hablando de mayor ahorro si no tengo cómo? Bueno, ahí es donde yo creo que por eso que me complica que no estemos en discusiones más fuertes respecto a los parámetros, porque estamos, que el 4% de quién lo administra. La verdad es que ese es uno de los parámetros del sistema, el tema de la tasa de cotización, que por supuesto está desactualizado, que hay que subirlo. ¿Cuáles son los parámetros más importantes para ti? Para mí es muy importante el parámetro de la expectativa de vida, porque es cuánto tiempo vamos a tener que financiar. Acá la discusión es, estamos con un promedio de cotización en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, de mujeres 15 años, caso de los hombres 20 años. Perfecto. Y estamos con 15 años de aporte o 20 años de aporte, estamos hablando que tenemos que financiar 30 años. Y el aporte es del 10% del sueldo. Además, o sea, el parámetro está muy corto, pero cuando lo llevamos... ahí es donde me complica y encuentro que finalmente... ¿Puedes explicarle, Andrea, a la gente por qué eso es tan importante? Porque de repente uno escucha en la casa todas estas discusiones y dice, no entiendo nada, y al final lo único que yo sé es que parece que voy a tener una pensión promedio de 280 lucas después de haber trabajado como chino durante toda mi vida. A ver, básicamente, ¿cómo se calcula una pensión en Chile? Hablemos de la pensión que va a cobrar aquel que está cotizando en una AFP. Esto es, ¿cuánta plata alcancé a juntar cuando llegan mis 65 años, 60 si soy mujer? Y esa plata la van a dividir por una expectativa de vida. Sí. ¿Ok? Es una división. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy estamos ajustando cierto parámetro que tiene que ver con el número de abajo, por cuánto divido. ¿Y qué estamos haciendo? Se ajustan permanentemente las tablas de mortalidad. Y por lo tanto se actualizan a la realidad de los chilenos. Los cada vez viven más. Cada vez vivimos más y por lo tanto el número abajo es cada vez más grande. Pero seguimos cotizando por el 10%. No hemos agrandado el número arriba. ¿Cómo se agranda el número arriba? Con la tasa de cotización, con mayor ahorro. Estamos repartiendo el mismo chanchito, Andrés. Exacto. Sí. A ver, dos cosas. Primero, espejo del parámetro que señala mi tocayo Andrés,
es la densidad de cotizaciones. O sea, ¿qué pasó durante la vida activa? Porque dentro de los 40 años que tú tienes vida activa, si cotizas 50%, cotizaste 20 años. Y es el espejo del hecho de que haya después una esperanza de vida muy grande. Pero el tema fundamental y el que debemos discutir en Chile, si esto se mejora mejor con contratos de ahorro individual, como es el sistema chileno, o con contratos de ahorro colectivo. En contratos de ahorro colectivo tú puedes compensar por los cambios en las expectativas de vida y cambios en la rentabilidad. Compensar ¿Estás hablando de un sistema de reparto? No, capitalización para explicarle a la colectiva. gente, Capitalización colectiva. O sea, un contrato de ahorro del conjunto de trabajadores, no de uno individual. De uno individual, ¿qué es lo que es justo? Lo que yo ahorré me lo dividen después por la expectativa de vida como explicaba. A ver, Andrés, para echar un poquito la discusión, para explicarle a la gente en su casa, porque son conceptos bien áridos, bien difíciles, que al final repercuten en nuestra vida. Este sistema colectivo quiere decir que a mí me descuentan algo y un porcentaje de ese que me descuentan va a ir a un fondo común. ¿Eso quiere decir? Exactamente. Un sistema solidario. Fondo común y después se asigna de acuerdo a los riesgos que tú asumiste. Y tratas de compensar, tratas de ser solidario. El que asumió más riesgo respecto a otro es compensado porque se asumió menos. Eso es como ver un sistema de seguridad social. Y por eso hablamos de cotización a la seguridad social, no de una cuota de ahorro. Y eso es justamente donde está empujando un poco la oposición en lo que está discutiendo en el Congreso, que es que se le agregue no solamente que este 4% no lo administre las AFP, sino que también haya un elemento solidario. Y aquí entramos en una discusión que es bien ideológica. O sea, aquí hay mucho tema ideológico. ¿Qué entendemos por solidaridad en el sistema de pensiones? Solidaridad, Carola, es que el pilar solidario, al final, sea el que ayude, asista al que tiene pensiones más bajas, o solidaridad es el concepto, como plantea Andra, de que de mi cotización, si me descuentan, por ejemplo, un 5, un 6, un porcentaje de ese vaya a un fondo común intrageneracional. ¿Qué entiendes tú por solidaridad? A mí me pasa algo súper importante. Hace poco nosotros revisamos en el diccionario qué significa solidaridad. Solidaridad es un acto voluntario de una persona, ¿ya? Pero a mí me pasa que, como dijimos anteriormente, solo 5 o 6 millones de personas son los que cotizan efectivamente en el sistema. Son personas que ganan en promedio 600.000 pesos. Entonces yo digo, ¿por qué les vamos a cargar a los entre 5 y 6 millones de cotizantes la responsabilidad de financiar las pensiones de todo el resto? A mí me parece que es mucho más solidario financiar las pensiones de aquellas personas que no logran juntar lo suficientemente en su vida laboral mediante impuestos generales a la nación. Y es así como se está financiando el pilar solidario. Que se quiere robustecer prácticamente en un 42%. ¿Pero por qué tiene que ser uno u otro? ¿Por qué no puede ser una mezcla? ¿Por qué no puede ser una parte de cada? Yo estoy totalmente de acuerdo. Si estamos hablando de aquellos a los que tenemos que sacar desde los niveles mínimos de ingresos, perfecto, hagámoslo con impuestos generales. Pero después, en lo que tiene que ver con aquellos que cotizan todos los meses, a ver, los puestos de trabajo y en principio los sueldos de aquellos que están trabajando también tienen que ver con el resto de las tareas. Estamos todos aportando desde ese punto de vista, desde el punto de vista... ¿Sabéis lo que me pasa? Es que estamos hablando como tan técnico, estamos en un domingo en la mañana, como con frío. O sea, ¿por qué no le hablamos... ¿Cómo con frío? ¿Por qué no le hablamos a los que nos están viendo hoy día, a las mujeres particularmente, a propósito del tema de la densidad de las cotizaciones y lo que tú hablabas, Carola, de la solidaridad? O sea, por favor, la densidad de las pensiones afecta particularmente mucho más a las mujeres. Claro. O sea, el nivel de lagunas que tenemos las mujeres por quedarnos en casa cuidando a los otros y hoy día, más que a los niños, y quería plantear eso, a los adultos mayores dependientes. Y la pensión hay que hacerla rendir más años también porque tenemos... Pero ¿a ti qué te hace más sentido esa solidaridad a través del pilar solidario o a través de que lo que a mí me descuentan como cotizante? Es que, Andrés, no lo sé. ¿Sabes qué? Para serte súper honesta, no lo sé. O sea, si tú me preguntás hoy día, el pilar solidario para mí tiene un tremendo... Es muy robusto. Fue en un minuto determinado y uno podría y lo conversamos uno podría decir si es digno o no es digno, pero el pilar solidario fue un tremendo aporte para aquellas mujeres que no tenían ni uno. Pero para muchos es asistencialista y no es la solución solo. Sí, pero perdona, déjame terminar solo la idea. O sea, asistencialista, pero es lo que tenemos. Y es la forma en que las mujeres hoy día pueden resolver sus temas. O sea, no tenemos otra forma. Yo quisiera instalar otra forma de hacer las cosas, pero hoy día la asistencia es la que permite que las mujeres tengan una pensión relativamente digna. Y yo cuestionaría el concepto de dignidad. Sole. Bueno, yo solamente voy a decir algo de lo que dijo la Yolanda, bueno, no puedo pasar de aquello. Que yo creo que el pilar solidario también reconoce algo que es el trabajo no remunerado a las mujeres. Y eso es un tema, o sea, casi yo creo moral de la sociedad de poder reconocer eso. O sea, decirlo. Las mujeres que de alguna manera, que yo lamento muchísimo porque eso no está en ningún número del PIB. Y a veces uno quisiera que se pusiera en el número del PIB toda la pega que hacen las mujeres no remuneradas,
que si no le hicieran ella, o sea, si nosotros paráramos la mujer un día, por favor. no se pueden imaginar lo que le costaría eso al país. Los hombres producirían la mitad, porque tendrían que hacer la pega en la casa. ¿No? Y probablemente, y cuidar niños, y muchos enfermos que se quedarían solos, y etc. Pero volviendo al tema de las pensiones, y esto también un poco para abrirlo, porque cuando se discute todo este tema del sistema de pensiones hay un tema que tiene que ver con el empleador, pero pareciera que esta conversación siempre está centrada pensando en los empleadores, en los grandes empresarios. Porque cuando tú miras a los emprendedores y las pymes somos unos empleadores bien particulares porque jugamos como el doble rol, ¿no? Nosotros le damos trabajo a otros, pero también estamos afectos a nosotros a administrar nuestra propia cotización. Estamos hablando de empresas que en general tienen en promedio 3, 5 trabajadores, lo que pasa es que son demasiadas empresas. Claro. Entonces, cuando se están pensando todas estas mejoras en el sistema de pensiones, yo siento que no hay una mirada respecto de cómo le impacta a este mundo que da el 50% del empleo de Chile. Es que claramente no está. Y finalmente los vacíos que se generan en términos de qué es lo que va a pasar con la cotización de los independientes, es lo que lo estábamos conversando hace un rato. En el mercado del microemprendimiento hay dos cosas. Probablemente hay empleadores que, por una parte del sueldo, por el total, etcétera, lo que hacen es que reciben una boleta del trabajador, ¿cierto? Se va a cambiar la retención de impuestos. ¿Quién la va a financiar? Porque si la sigue financiando el emprendedor, va a tener menos ingresos. Si la financia el trabajador, va a tener menos sueldo. Entonces, todo eso que viene de la ley de los independientes... Ambos tienen intereses en el tema. No, y acceso a capital que les cuesta, o sea, que no Sin es fácil. duda, o sea, ambos están esperando qué es lo que va a pasar. Uno está esperando su evolución de impuestos, otro está esperando abril para ver cuánto es lo que tiene que pagar. Entonces, esa solución que le dimos a la parte de los trabajadores o de la fuerza laboral que no estaba cotizando, que eran los independientes, por un lado fue, desde mi punto de vista, bastante inteligente en términos de hacerse cargo de los problemas de financiar la cotización con la retención de los impuestos. Por eso la escala que llega al 17 es fantástico. Pero hay un segundo problema ahí, sobre todo con el microemprendimiento, que es cómo se va a financiar esa nueva retención. Porque el bolsillo es uno solo, es del emprendedor o del que da el empleo, el microemprendedor, el microempresario o del trabajador. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Sin Corbata. Antes, vamos a ir a la primera pausa. Aquí vivimos de los comerciales, o sea, hay que hacer la pausa. A ver, vamos a tocar a la vuelta otro tema porque vamos a ir por sectores dentro de una reforma que es difícil de entender, que a mucha gente no le hace mucho sentido. Esto de aumentar la cotización. Se está planteando un 4%. Algunos dicen que ya ese 4% ya no es nada. Vamos a la pausa y volvemos a Sin Corbata. Volvemos a Sin Corbata. En el primer bloque tratamos el tema de este mercado laboral que no conversa mucho con el sistema de pensiones. Ahora en el segundo bloque intentaremos centrar un poco la reforma que se está discutiendo en el Congreso. Entenderla, un tema quejario. Esto que aumenta la cotización de un 10 a un 14%. Ese 4% lo va a pagar el empleador, pero no lo van a administrar las AFP, sino que un ente colectivo público, que a su vez ese 4%, lo que recaude, se va a licitar. No lo va a gestionar este ente, sino que otras administradoras que no van a hacer AFP. Es un tema que es complejo. Lo ponemos aquí en la mesa nuevamente, András. A ver, es importante que entre aquí el Estado, cambia el sistema o puede cambiar la rentabilidad, o puede cambiar algo, el sistema de pensiones, las pensiones. ¿El hecho que entre el Estado es tan importante porque no hemos fijado mucho en quién administra? Bueno, en mi posición personal sí, hace toda la diferencia. Básicamente porque el sistema chileno tiene hace tiempo un tema de legitimidad. ¿Y cuál es ese tema de legitimidad? Que los trabajadores que son los dueños del ahorro no tienen nada que decir sobre el sistema. No lo conocen, hemos estado hablando acá, lo ignoran cómo funciona. ¿Y aquí podrían saber algo más? Al haber una instancia que puede ser no necesariamente pública, sino que tripartita, con participación de los trabajadores que participen en la gestión y en la forma como se administran esos recursos adicionales, sí. Y eso le daría bastante legitimidad al sistema, que es una de las cosas que falta. Pero yo quiero ir a un punto adicional para vincularlo con el primero. Hablábamos de la necesidad de subir la tasa de cotización, que no cabe duda de que a mayor tasa de cotización en un mecanismo que desde ahí se obtiene el financiamiento de las pensiones, van a mejorar las pensiones en alguna medida. Pero fíjate el relato que tiene el sistema. El relato lo pone el empleador. ¿Y qué pasa si yo no tengo empleador? O si tengo un empleador pyme que no tienen los recursos. Entonces, de nuevo, volvemos al mismo tema inicial. Esta cuestión no está hablando, aún con estas nuevas medidas, no está hablando con el mercado de trabajo. Va a generar los mismos problemas. Hablando solamente para el asalariado y quizás de las empresas más grandes. Más grandes, sí. Y después generan una serie de incentivos, perdón que me extienda un poquito, de clase media y para las mujeres, de que si cotizan más allá de ciertos niveles, le van a dar unos bonos.
pero estamos viendo que la gente no puede cotizar más allá de ciertos niveles. El 50% de las mujeres cotiza por menos de 16 años, que es lo que le exigen para recién recibir los bonos. Entonces va a tener un montón de gente que no lo hace. Y eso va a empeorar. Carola, al sistema, el hecho de la rentabilidad, si hablamos derechamente de la rentabilidad de los fondos que se están administrando, ¿cambia el hecho de que quién lo administre, que lo administre el Estado? ¿O que participe el Estado? A ver, a mí me parece que la participación del Estado o no en la administración de este 4% adicional no va en directa relación con una mayor pensión, ¿ya? Más allá de que si las AFP son legítimas, a la gente le gustan o no le gustan, lo cierto es que en la pega que a ellos les encargaron, que fue tomar los fondos y rentabilizarlo, han tenido éxito. Eso no se puede negar, un 8% de rentabilidad. Eso significa que si tú empezaste a cotizar al inicio del sistema y después tú jubilaste, de cada 100 pesos son 25 de aporte y 75 solo de rentabilidad. Pero para que eso se dé, volvemos al mercado laboral. Tienes que tener una importante densidad en las cotizaciones. Y ese 10% ya es muy precario. Mientras no se mejore la densidad de cotizaciones, no vamos a llegar a ese resultado. Esa rentabilidad de la que tú hablas, digamos, no se ve reflejado en lo que las mujeres particularmente, por ejemplo, recibimos. Se ve reflejado, por eso hoy que cariño mío, tú tienes favor, que... si tú me explicas con pera y manzana, yo de verdad con que pera te y manzana entiendo. te digo que esa rentabilidad solo se da para la persona que sí logró cotizar todos los meses toda su vida laboral. Que no somos las mujeres. Por eso te Carolina, digo no que somos si no las hay mujeres. una densidad de cotización, no digo No que tenemos una densidad de yo no estoy cotizaciones. diciendo que es fácil aumentar la densidad. Yo digo que ahí está el problema. Más allá de que lo administra, más allá de que subimos la tasa. ¿Están de acuerdo con ambas? Ese quisiera decir que... Ordena un poco. Ese es el espacio de no conversación entre el mercado laboral eso es lo y que el me sistema. pasa. Ahora, como está diseñado hoy. yo de verdad no comparto esta parte. A ver, que participe o no el Estado en la administración, retomando un poco la idea de Andra, le daría legitimidad. Me parece que hay muchas maneras de darle legitimidad al sistema. Por supuesto que en este momento el sistema tiene una falta de legitimidad que tiene al gobierno obligado a ver cómo hago para que la AFP una reforma que al gobierno no le gusta, pese a que la no AFP le no gusta... participen, pero que al mismo tiempo esto no vaya a una administración que permita a un gobierno futuro meter la mano en la... que es el gran miedo y absolutamente coherente. Porque lo hemos visto, vimos el tema Argentina hace no más allá de 10 años, que se apropiaron del sistema y hicieron cualquier cosa con él. Pero un poco, pero la duda que plantea la Yoli, a ver, las mujeres están cotizando poco, porque obviamente el mercado laboral no pueden cotizar más. Entonces la mujer, tú al sistema, si tú le pones 50 o le pones 10, esa plata te la va a rentar bien. El problema es que tú le pusiste 10. Claro, y ese es el problema. Y el problema es el mercado laboral, quizás. Y además veamos las diferencias salariales que tienen hombres y mujeres. O sea, igual lo que cotizamos, o sea, lo que nosotros logramos cotizar, pero en relación a lo que nosotros ganamos... Oye, pero eso no te lo va a resolver. Yo quiero acotar en torno a esto del 8%. Efectivamente, para quien estuvo toda la vida en el sistema es un 8%, pero hoy día estamos en un 2,9%. Seguro, porque las tasas de interés internacionales han bajado 10 puntos. 8% de rentabilidad promedio, para que expliquemos a la gente un poquito. Lo que las AFP puedan o no puedan hacer. Solamente para explicarle a la gente. El 8% de promedio de rentabilidad desde el 81. Rentabilidades que van para abajo también. Pensaron hoy día, sea último, están en 5 y los últimos en 2,9%. Este año va bueno, eso sí. Este año va bueno, eso sí. Va bueno ahora. Por eso, pero fluctúa. Lo que quiero decir es que independiente del trabajo eficiente que hagan las AFP, la rentabilidad no depende exclusivamente de ellos, depende de lo que está pasando en el mercado financiero global. General, entonces son variables exógenas que no se pueden, o sea, ellos pueden manejar que no caiga mucho más allá de lo que está cayendo la media o la mediana, pero es algo que no depende de las AFP propiamente tal. Y yo creo que efectivamente lo han hecho bien, pero dado estos otros temas que no se han resuelto, de la densidad de cotización, el hecho de que las AFP lo hagan bien no significa que las pensiones son buenas. Entonces no es el problema de la AFP, Sole. No, lo que iba a decir es que yo a veces tengo desde mi mirada de nuevo un poquito de cero expertise en esto, ¿no? Y estoy aprendiendo muchísimo con lo que está hablando Andrés y la Carolaca. Que uno le queda la impresión de que también esto es un problema un poquito más sistémico, porque cuando hablaban recién de más sistémico, digo más integral, que no es solamente respecto de esta ley, sino que hay otras cosas que están dando vuelta que van a impactar. Cuando tú hablabas del tema de la cantidad que ha aumentado la expectativa de vida, pero resulta que tenemos un problema cultural que hoy día las personas a los 50, 60 años estamos tremendamente activas. No tengo 60 todavía, pero estamos tremendamente activas. Pero les cuesta mucho encontrar trabajo. No, imposible encontrar trabajo. O emprender. Y para emprender, que hoy día hay un movimiento de emprender y están subiendo la edad y se lo mejor emprender a los 40, a los 50, a los 60. ¿Y qué pasa pero con los tienes créditos? problemas para acceder a El financiamiento. acceso al capital de trabajo, Entonces, porque no se actualiza el mercado del crédito con
con nuestra nueva realidad. Con la nueva realidad. Claro, entonces, pareciera que para que esto funcione, el engranaje que hay que mover es más grande que solo el tema de la definición Entonces, de... por eso te digo, un sistema de pensiones tiene que adaptarse al mercado de trabajo que tiene, porque no lo va a modificar. Porque es un reflejo de Estamos él. hablando, Es un reflejo de él. estamos hablando de los adultos mayores, justamente les vamos a presentar una nota que tiene mucho que ver con esto. Los números son elocuentes. A ver, en 30 años más, el 43% de la población activa en Chile van a ser adultos mayores, 60 años o más. El tema es que estamos preparando a los adultos mayores para enfrentar laboralmente este mundo, tienen las capacidades para enfrentar laboralmente este mundo. Muchos no se quieren jubilar, quieren aportar al mundo laboral. Los estamos preparando. Veamos la nota de Marcela Arancibia. Cada vez son más las empresas que han entendido que los adultos mayores han cambiado con el paso de los años y que en un futuro próximo serán gran parte de la población nacional. Pero el CENSE decidió darle un empujón a aquellas organizaciones que aún no se deciden por otorgarles un espacio a las personas de más de 60 años. El programa Experiencia Mayor llegó para promover la contratación de adultos mayores. Lo que hace es entregar un subsidio a la contratación de hasta un 60% de un ingreso mínimo mensual por los primeros 6 meses y hasta un 20% de un ingreso mínimo mensual por los segundos 6 meses, es decir, dura hasta un año este apoyo, para que una empresa tenga incentivo justamente de contratar a un adulto mayor. Pero el beneficio para las empresas no termina ahí, porque Experiencia Mayor también contempla una bonificación para capacitar a los adultos mayores que se integren en los nuevos puestos de trabajo. Este programa contiene un subsidio a la capacitación en cualquier cosa, tanto en el puesto de trabajo como fuera de él, de hasta 400.000 pesos. Y es que la capacitación surge como una herramienta clave para quienes quieran o necesiten reinventarse en el mundo laboral. Para eso el CENSE ofrece cursos de alfabetización digital que les permiten a adultos mayores como Alfonso Gallo seguir vigentes después de jubilar. A mis pares yo les diría que como no nacimos en esta época tecnológica, lo que tenemos que hacer es ir hacia ella y aprender a usarla, a que esté al servicio nuestro y no nosotros asustados con ella. Algunos continúan trabajando por gusto, quieren seguir manteniéndose activos y otros por necesidad. La jubilación no les alcanza. Lo cierto es que cada año crece el grupo de adultos mayores que siguen trabajando y se vuelve fundamental que las empresas empiecen a reconocer a los adultos mayores dentro de sus grupos de interés y les abran las puertas hacia esta nueva forma de vivir la vejez. Ya volvemos a Sin Corbata, seguimos discutiendo un tema que es difícil pero que apasiona, un tema que hay que tratar de explicar y siempre despierta estas pasiones. A ver, el aumento en la cotización, lo tocamos tangencialmente en el capítulo anterior, en el bloque anterior, de 10 a 14%, este 4%, pero de acuerdo a muchos expertos, que subamos a 14%, Andra, hoy día, como las rentabilidades van bajando, porque no son las mismas de antes, al principio del sistema eran buenas, hoy día son más cortitas, podríamos decir. Y también las expectativas de vida van subiendo. Subir de 10 a 14 prácticamente va a mantener el sistema actual como está ahora. No va a mejorar. Hay que subir, muchos dicen, al 18, al 20 la cotización. ¿Cómo lo ves tú? A ver, una pensión se puede comparar con un diferencial en la tasa de cotización bajo las mismas condiciones del afiliado. Si tiene la misma densidad de cotizaciones, se retira a la misma edad, tiene la misma expectativa de vida. Si no, no tiene sentido la comparación. Ya. Y lo que te dicen, mire, la cotización va a aumentar 40%, ergo las pensiones van a aumentar 40%, eso es falso. Sí. ¿Por qué? Explícanos. Básicamente porque cuando uno llegue a la edad de jubilación, primero no tiene certeza que la densidad de cotización va a ser la misma que ocurría antes. Puede haber sido otro. Y cuando llegue a la edad de jubilación le van a decir, sabe que su expectativa de vida aumentó. Y sabe, la tasa de interés ya no es 8%, como decía Carlos, sino que es 2,5%. Todo eso le va a bajar la pensión. ¿Ah? Bajaron de 2 la semana pasada. Bajaron de 2, va a ser más baja. Todo eso le va a bajar la pensión. En consecuencia, el 40% va a ser una pensión mucho más baja a la que existía histórica. Entonces, ¿qué estamos comparando con qué? Ese anuncio de que va a aumentar 40% hay que analizarlo con mucho cuidado. A la Carol la veo con cara preocupada, como que mira el horizonte y dice... No te... Claro, lo que pasa es que es verdad eso, pero... Este 4% quedó corto, este aumento de queda corto, pero también pasa que hay que empezar por algo. O sea, si no subimos el 4, vamos a estar mucho peor que hoy. ¿Pero por qué no discutimos inmediatamente subirlo? Porque vamos a estar... Porque piensa que es difícil lograr formalidad y una cotización efectiva y que la gente realmente cotice con 10. Subir al 4... podría llegar a tener efectos en el costo de la contratación, en que efectivamente a mí como independiente, pucha, me va a costar más esto. Si tú subes
de 10 a 18%, eso podría tener un efecto mayor y afectar la formalidad del empleo. Por eso hay que hacerlo de a poquito. Yo creo que ahora tenemos que discutir del 10 al 14, probablemente en 10 años más vamos a volver a tener esta discusión. Es que muchos dicen que hay que discutirlo de aquí al 2022, o sea, no a 10 años más. Pero es que ahí es donde me parece que aparece el tema que decíamos temprano. La cotización es uno de los parámetros y resulta que tenemos otra serie de parámetros que ya se están actualizando automáticamente. Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos que este parámetro sea permanente. Que se actualice permanentemente. O sea, que no tengamos que estar pasando por el Congreso, el sombrero cada cierto tiempo. Exacto, discutamos una vez, ya, ¿sabes qué? Vamos a partir de 14, pero a partir de ahora se actualiza de acuerdo a este índice. Cada 2 años sube un 1%, ya, hagámoslo. Sole. Lo que pasa es que yo siguiendo la línea de la Carola, que a mí me parece, en la lógica bien razonable. O sea, tenéis que partir por algo y empezar a caminar. Quizás, como dice Andrés, la discusión va a ser un poco más larga, pero en ese partir por algo me parece también que tiene que estar más incorporada la gente. Las pymes, las mujeres, los trabajadores en general. Porque al final del día también esto es una cuestión de expectativa y un poquito de cultura. ¿Hay puro cerebrito discutiendo? Y legitimidad. Yo a veces sí tengo la impresión que con todo mi respeto, acá tenemos unos tremendas eminencias de cerebro, ¿Pero falta calle? Yo creo que de repente nos falta, porque yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos, cuando decimos los temas públicos en la base, tenemos que entender más esto, porque a lo mejor reclamamos mucho por una cosa que es más de emoción que de realidad, porque lo que hemos visto para atrás no ha sido muy bueno, y no queremos creer en nada más que vaya a ser mejor. Pero además porque nos dijeron en el principio que íbamos a tener, y esto es la idea instalada, íbamos a tener un 70%, del sueldo con el que y en algún minuto se habló de un 100% que apareció en un titular del Mercurio en el año 2000. O sea, no hace tanto, digamos. Lo que yo quisiera enfatizar a propósito de lo que dice la Sole es que nosotros tenemos que propender, o el Estado, nosotros desde nuestro rol de personas públicas, es a que este sistema de pensiones nos dé la seguridad de que tanto hombres como mujeres vamos a recibir una pensión que nos va a permitir vivir de manera digna. Y eso no se lo estamos garantizando hoy día. Pero además yo creo que tampoco estamos hablando bien del tema de la colaboración. A mí me da la impresión, yo no me voy a meter en la discusión ideológica de la solidaridad o no solidaridad, sino que pareciera, por lo que uno escucha, porque pareciera que cuando uno escucha la discusión técnica, una forma imprescindible para que esto funcione mejor es que todos estemos dispuestos a dar algo más en pos de algo más grande, ¿no? Para que nos vaya mejor a todos. Y hoy día en una economía que es una economía colaborativa, espacio parece que a este espacio... Solo un pelo para la sopa. Pero ¿por qué las mujeres tendríamos que estar dispuestas a colaborar un poco más de lo que ya estamos colaborando? No, pero es que no solo las mujeres. Es cuando todos estamos dispuestos, también van a haber otros que colaboran para que las mujeres podamos tener mejor pensión. Hay otro elemento, sigamos discutiendo un poco, tratando de mirar esta reforma de pensiones, el tema de las pensiones un poquito más de arriba. Yo quiero llevarlos al tema que no es menor y que suena harto en la oreja, que son los eslogans. Partimos con el no más AFP. Después de la discusión en el Parlamento, seguimos con ni un peso más a las AFP. La semana pasada, el presidente de la AFP diciendo que el programa de gobierno, la reforma, es el Pepito Pagadoble, haciendo un símil con un juego que es una estafa. Sí. No hay que hacerlo menor, no hay que caer en las frases rimbombantes, simpáticas. Un juego que es una estafa. ¿Cuánto esto distrae la discusión de fondo cuando caemos en estos eslóganes? Que en el fondo estamos tratando, y lo hemos discutido acá, el tema más sensible, quizás después de la delincuencia, que está en el primer lugar de preocupación de los chilenos. Y hablamos de Pepito Pagadoble, ni un peso más las AFP, caemos en el eslogan y no vamos al fondo. Mira, yo, producto de mi participación en la Comisión Bravo, tuve la oportunidad de trabajar con el grupo No Más AFP y cuesta salirse de los slogans y llegar a la cosa técnica fina, pero claramente hay que hacerlo. A mí lo que me preocupa de esta reforma que salió de cuatro paredes, perdona que lo diga así, salió de cuatro paredes en la moneda y que tiene mucho que ver, muy parecido a seguir con la lógica y tratar de reforzar el sistema como está. La mayoría de las otras propuestas, si bien la segunda de la presidenta Bachelet no resultó, fue producto de ciertas comisiones. Pero esta reforma de cuatro paredes, perdona, se va pareciendo cada vez más a la que tú participaste en la Comisión Bravo. No. ¿No se parece? No. De acuerdo a Nicolás Izaguirre, ex ministro de Hacienda de la administración de Bachelet, se parece cada vez más. Que hable conmigo, dile a Nicolás. No, pero lo planteamos como... Notable frase. Yo le explico. Nicolás, no. Tratan de emular la de Bachelet 2.
¿ya? Tratan de emular diciendo que va a haber un ente público que va a administrar, pero no es un ente público, es sencillamente un consejo que va a canalizar una licitación hacia sectores privados y en cuentas individuales. Eso no es la lógica del sistema mixto que proponíamos nosotros, para nada. Carola, este tema de los eslogan, que a mí por lo menos trato de llevar la discusión aquí en este programa, me preocupa que nos quedemos mucho en estos eslogans, en estos titulares, y esta discusión que estamos tratando de tener acá, más técnica o quizás más multifactorial, no se tenga, donde se deciden las cosas. Exactamente, a mí también. O sea, a mí me parece que hace falta un poco de honestidad a la ciudadanía y decirle, señor, señora, si usted quiere llegar a su vejez y quiere tener un ingreso relativamente razonable, usted tiene que aportar. O si no, no vamos a llegar. Esa es la realidad. Porque han bajado las tasas de interés, porque vivimos más, porque hay menos niños, por sea lo que sea, vamos a tener que aportar. Pero hay cuestiones más. que son políticamente inviables, por ejemplo, postergar la edad de jubilación. Eso está eliminado, pero todos los expertos dicen hay que encontrar la forma que la gente siga trabajando. Tampoco es una solución milagrosa, porque por es eso, cierto. Lo que decíamos, discutimos antes, no hay trabajo para el adulto mayor. Si yo postergo, voy a tener una menor pensión, una mejor pensión. Eso es cierto, ¿sí? Pero hoy puedo hacerlo. Si yo fuera capaz, y por eso que vuelvo al tema de que conozcamos, y ahí estoy totalmente de acuerdo con la Sole, que seamos capaces de conocer el sistema, acercárselo a la gente, porque la gente hoy puede postergar su jubilación y tener una mejor jubilación. Y los eslogans, para mí, obligarle. Los eslogans para mí reflejan mucho esto del desconocimiento, porque al final tú no sabes, lo único que sabes, voy a hacer, no sé si es muy apropiada esta palabra para un domingo en la mañana, pero uno lo único que ve y lo único que entiende es que al final del día hay alguien que te cagó. Y ahí aparece pero mira, el tema es el siguiente. No. Lo que tenemos que tener claro, aquí nos fuimos a un extremo de un sistema de pensiones que se llama de contribuciones definidas, que a ti lo único que te dicen es que usted tiene que cotizar. Tú te rascas con tus propias uñas. Sí, que es lo que están diciendo todos. Usted tiene que cotizar si quiere mejor. Pero cuando le dice cuál es mi pensión, no, siga cotizando, no le podemos decir. Ese es el drama. En ningún momento a ti te dicen, y cuando llegas a los 65 años y te dicen tal iba a ser su pensión, de repente dicen no porque cambió la expectativa. No vale la proyección de pensión que te ponen cuando tú te pones. Y me darán el pilar solidario y dicen no, eso depende si usted está... Cuando se mete en la página de la AFP, perdón, Andra, le hace una proyección de cotización si uno sigue, ¿esa información no vale? Vale, pero no siempre resulta exactamente vale igual. Hoy, de hecho, hoy día, hace una semana atrás, hay una instructiva de la superintendencia que dice bajen la tasa de rentabilidad y les va a bajar la pensión proyectada. Pero eso también cayó en eslogan. Vamos con la Yolanda. Eso también cayó en eslogan. El punto que quiero hacer yo. Quiero hablar. Que mientras no haya certeza en lo que uno obtiene del sistema, la gente no va a confiar en el sistema. No, yo solo quiero agregar a propósito de los eslogan y de cómo podemos que eso sea algo positivo. Yo invito al Estado de Chile a que se haga cargo de un sistema nacional de cuidado que permita que las mujeres efectivamente se puedan incorporar en el mundo del trabajo, como lo están haciendo en los países europeos, donde efectivamente hay un apoyo económico, hay formas, digamos, en que las mujeres pueden resolverlo y estar incorporadas en el mundo del trabajo. Invito al Estado, Cecilia Morel, estuvimos juntas acá la otra vez, pensemos en un sistema nacional de cuidado que yo sé que es mucha plata, pero que es necesario instalarlo para que las mujeres puedan cotizar más y estar incorporadas en el mundo del trabajo. Algo de eso incluye la reforma previsional de hoy con un seguro de dependencia, ya que en teoría cuando tú seas un 0,2. Una persona... Sí, pero otra cosa que yo quería decir, que si uno mira Europa, recientemente salió un estudio de la FIAP con un barrido de lo que ha pasado desde el 95 hasta ahora. Hay 78 países que han subido la tasa de cotización. En torno a 60 que han subido la edad de jubilación autoajustable para el caso de Italia con la expectativa de vida. Sí. Y hay muchos países que han tenido que rebajar, porque son países de beneficio definido, han tenido que bajar el beneficio definido porque las arcas fiscales no dan. Todos han movido el tablero. Reduciendo el aporte a las jubilaciones porque la plata no alcanza. Carola, todos han movido el tablero, prácticamente todos, pero hacia aquí donde en Chile nosotros estamos ahora no hemos movido ninguna ficha tampoco. Ninguna. Pero por eso, estamos en un extremo que, como bien decía Andrés hace un rato, estamos en un extremo y todos estamos hablando de nuestro sistema que tiene que ver con contribución definida, y estoy de acuerdo. Todo el tiempo le estamos diciendo a la gente, oye, pone más plata, pero ¿cuánto voy a tener de pensión? Tranquilo, tú sigue poniendo. Entonces, claro, la gente se siente absolutamente estafada. En el otro extremo tenemos los sistemas de beneficio definido que tienen sus propios problemas y que terminan generando que en Europa estamos cambiando. Están todos arrancando allá. Por eso, están sumando pedazos. Tendríamos que estar... Obviamente la solución es
algo híbrido, mixto en el medio. Vamos a buscar eso, encontremos una solución ahí, veamos cómo nos acercamos más a eso. Eso es lo que falta. Propuso la Comisión Bravo en la propuesta B, lo que está diciendo. La propuesta B, que participó Andrés Autos. Bueno, vamos a ir a una sección clásica de nuestro programa, se llama Desafío de Ideas. Tiene que ver, lo hemos conversado aquí en el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. Estamos preparados como mercado laboral, con todos los problemas del mercado laboral, para ofrecer a los adultos mayores un mercado laboral. Desafío de Ideas. En 30 años más, la tercera edad representará el 43% de la población activa en Chile. El país está envejeciendo, pero los mayores de 60 años se están cambiando. Hoy la edad de jubilación dejó de ser un límite para quienes necesiten o quieran seguir trabajando. Gracias a su política de diversidad e inclusión, Walmart le abrió las puertas a la tercera edad activa laboralmente y les ofreció un trabajo con horarios flexibles y relación directa con los usuarios. Así nacieron los anfitriones senior. Por un lado, le estamos dando acceso a la tercera edad a trabajos de muy buena calidad. Ellos se sienten muy contentos y alegres de poder participar y pertenecer a una compañía como Walmart Chile. Bueno, ellos lo que hacen es promocionar nuestros productos de marca propia, se ponen directamente con un stand dentro de nuestros locales, se definen cuáles son los productos que queremos promocionar y destacar, y ellos dan degustaciones y también dan a conocer las distintas cualidades de estos productos. A casi 3 semanas de su lanzamiento, los anfitriones senior ya están presentes en 20 locales de Walmart en la región metropolitana y se sumaron a los más de 1.600 colaboradores de la tercera edad que tiene Walmart a lo largo del país. Entre ellos está Gregoria, que a sus 61 años quiso aportar con su experiencia a través de esta nueva modalidad. Es muy importante porque nos da la oportunidad a personas como yo, de más de 60 años, que podemos seguir haciendo algo productivo por nosotros mismos, ¿verdad? Ya tenemos nuestros hijos criados, pero necesitamos tener siempre una actividad económica para nosotros. Contratar a personas de la tercera edad no solo es un beneficio para ellos y para las empresas, sino que también para los clientes, esos que día a día son testigos de sus habilidades y experiencia. La recepción de los clientes de este programa ha sido muy bueno, porque se sienten mucho más acogidos, sienten que la persona que está haciendo la recomendación lo hace con conocimiento de causa. Es distinto cuando te lo cuenta una persona que tiene que lidiar con qué cocinar todos los días en su casa, que cómo darle una dieta balanceada a su familia. Entonces hace una recomendación, la verdad, que desde primera persona, y eso creemos que es muy bueno. Hoy los adultos mayores buscan seguir aportando a la sociedad con sus cualidades que los distinguen de otras generaciones de trabajadores, porque ahora los mayores de 60 años están más vitales que nunca. En esta discusión muchos se rememoran lo que fue el antiguo sistema de previsión en nuestro país, el sistema cuando funcionaba con las cajas, desde el año 81 para atrás. Muchos dicen que ese sistema entregaba mejores pensiones, pero ¿por qué no puede seguir funcionando un sistema como ese hoy día en Chile, Andrés? Un sistema como el antiguo de pensiones. Muchos lo rememoran, dicen, incluso los que hoy día se pueden jubilar por el sistema antiguo reciben pensiones 50, 40% superiores. ¿Por qué es impracticable hoy día el sistema antiguo? Porque mucha gente lo ve con mucho romanticismo. Yo creo que eso es impracticable hoy, pero lo terrible es que va a ser más impracticable en 15 años más. Explicado en chileno castizo. El sistema de reparto es básicamente el aporte mensual de los que están trabajando, financia la jubilación de los que están retirados. Y eso era perfectamente factible cuando había 5, 6 trabajadores activos por cada jubilado. Ya, sí, claro. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Así como van las expectativas de vida y así como está la realidad de las tasas de natalidad, lo que va a pasar es que para el 2050, con suerte, vamos a tener 2 trabajadores activos por cada pensionado. ¿Cuánto nos descontaban antes? Antes nos descontaban el 20, pero aún pensando en el 20, si tienes 2 trabajadores activos y un jubilado, y la lógica que hay detrás es el aporte mensual del activo financia al jubilado, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener que sacarle un 35% a cada activo, porque van a ser solo 2 para financiar el 70% del jubilado. Andrés Autos. Yo no trataría de no caer en slang. Yo no trato de satanizar ni el reparto ni la capitalización. No hay ni santos ni demonios. No son de santos ni demonios. Por ejemplo, si hoy día quisiéramos mejorarle las pensiones a quienes ya ahorraron y están en la de retiro, vamos a tener que hacer una transferencia de los activos a los pasivos y eso es alguna forma de reparto. Entonces yo no lo cancelaría. Tampoco el reparto es como lo explica Andrés, porque eso es reparto simple. Antes había reparto con prima media escalonada y había un fondo de reserva. Lo que pasa es que el fondo de reserva se invirtió mal.
¿ya? Y ahí es donde empezaron los sistemas de reparto a ¿Ese fallar. fondo de reserva lo administraba el Estado? Lo administraba la caja que fuera, puede ser paraestatal, estatal o lo que sea. El problema es que si uno no estaba cierta cantidad de años no recibía ni un peso. Hoy día las mujeres tienen 15 años promedio de cotización. O sea, en el sistema antiguo, las mujeres tenía por eso tenía reglas, un peso. tenía reglas de beneficios femeninos. Y esas son mismo. cosas que no se saben. Hoy día, cuando se calculan las pensiones del sistema AFP, es aún al que cotizó con un año. Antes, el que cotizó con un año no recibía nada. No clasificaba, incluso con 15, incluso con más. Entonces eso hay que aclararlo. Pero a lo que voy yo no satanizaría ni uno ni otro de los métodos, porque los vamos a tener que usar todos en algún momento, ¿ya? Para resolver los problemas que tenemos. La Carola está indagando en los números, buscando... ¿Qué te parece esta discusión que instalamos al final del programa? Yo quería decir esto, una columna que publicó un señor Manuel Lagares en el diario El Mundo hace pocas semanas respecto del sistema de pensiones español. Y en una parte dice, mucho antes de la mitad de este siglo el sistema habrá colapsado, porque no será posible que 100 trabajadores en activo y empleados tengan capacidad de pagar con sus cotizaciones sociales la pensión de 84 jubilados, como señala la actual tasa de dependencia del momento. O sea, ya allá están con un problema latente de que no se va a poder financiar el sistema. La discusión que tú planteas antes. Muchos en Europa están volviendo más cercanos a lo que tenemos nosotros, pero están introduciendo sistemas individuales y los están pero nosotros combinando. Estamos al otro extremo. Hay que acercarse un poquito más también a este lado. Tenemos que encontrar combinación. Por eso la solución está en algún punto intermedio. Y parece que lo que se discute en el Congreso hoy día no va en ese camino, ni remotamente. No va hacia una mejora de la pensión. Mira, en mi opinión. Yo solo quisiera agregar que el saldo promedio de pensiones de las mujeres en relación a los hombres es un 62% menos. Eso es lo que... ¿Cachai? O sea, esa cuestión tenemos que hacer algo con aquello. O sea, un 48% menos, o sea, no me parece que sea algo que nos dignifique después de habernos sacado la mugre, la cresta durante tantos años. Bueno, la reforma y haciéndonos cargo del cuidado de los adultos mayores hoy día, que es un temazo que no podemos soslayar. La reforma actual considera un aporte adicional a las mujeres en cierto rango... Sí, pero acuérdate que de nuevo es sobre los 16 años de cotización. Y llegar a los 16 años de cotización. Pero exactamente, estamos empezando por algo. Estoy totalmente hay que hacer algo. Sole, vamos cerrando. No, que yo con lo que me quedo en esto, yo creo que al final uno también, como empresario más chico, como emprendedor, como pyme, como ciudadano, también tiene que entender uno que esto es un tema súper complejo. Con lo que me quedo con esto, que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice, porque no, la solución no es tan evidente. No, claro. Y lo tercero, que pareciera por todos lados el tema de la necesidad de colaborar y que juntos encontremos una solución donde todos estemos en la medida de lo que podamos, de lo que cada uno como puede. afiliados, dices tú. Claro. Como todos juntos. Parece que sí, pues yo por lo que he escuchado acá hay que colaborar en la medida de lo que uno puede para que los que están más mal estén un poquito mejor. Es un contrato Pareciera social. que no hay otra solución si no lo abordamos en conjunto. Entonces me quedo con eso. Andrés, para cerrar. Yo cerraría con que me encantaría ver una discusión más abierta a encontrar una solución que obviamente es intermedia, y eso lamentablemente no lo estoy viendo en este momento. Andrés. Estamos legislando muy apresuradamente, nos están presionando porque las pensiones son malas y eso no es bueno. Yo me quedo con lo que decía Andrés, aquí hay que ir hacia un sistema multipilares y hay que construir desde un pilar básico, después uno solidario y después uno más de capitalización individual. Pero la suma de cuentas individuales no es un contrato social. Carola, para cerrar. A mí me parece que hay que empezar la discusión, hay que centrarla en lo importante que es aumentar las pensiones, más allá de quién administra la cotización adicional, y hay que empezar por algo, y eso pasa también por mejorar los parámetros del sistema. Hay que partir por algo. Sole, Yolanda, Andrés, Carola, Andrés, muchas gracias por esta conversación prácticamente de una hora aquí en Sin Corbata, en Televisión Nacional de Chile, con un tema tan importante, tan fundamental, que preocupa tanto a chilenos. Lo decíamos en la presentación hace ya un rato. Es la segunda preocupación de los chilenos según la CEP después de la delincuencia. Muchas gracias por su sintonía aquí en Sin Corbata. Después, justamente, de los créditos de este programa, con su celular está el código QR. Puede justamente ver de nuevo programas, presentarnos sus emprendimientos. Quizás este programa no se trató de emprendimiento, pero sí de otro tema que es fundamental, que forma parte y va a formar parte de la nueva economía, las pensiones, los adultos mayores. Nos vemos el próximo domingo a las 8:30 aquí en su televisión pública. Chao, chao.